Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos. Estamos en este momento para realizar la predicación, que es el examen de homilética. Vamos primeramente a orar a Dios para que Dios sea obrando conforme a su voluntad. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente por este día, Dios mío. Mira el mensaje que vamos a llevar en este momento, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder guiarnos en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta tarde a ver una enseñanza. Vamos a dirigirnos al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Dice como título: somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces en este día he titulado esta predicación ¿con quién te vinculas? El título de esta predicación es ¿con quién te vinculas? Y como objetivo es que tenemos que saber que este versículo no habla solamente en la unión matrimonial entre hombre y mujer, sino también está hablando de la unión, también de la unión de los vínculos laborales, afectivos y de amistad con las personas que no conocen de Cristo. Entonces, como introducción podemos nosotros decir que tenemos que comprender el significado primero de lo que es un yugo. El yugo es una pieza, y siempre ha sido una pieza que une a dos bueyes para que realicen el trabajo del arado. Entonces podemos indicar o comprender la advertencia que nos da Dios acerca de este versículo, de unirnos en un yugo con personas que no nos van a ayudar, con personas que no van a comprender lo que nosotros somos o hacemos. Entonces, vamos a ver como el primer punto en esta predicación es la unión, lo que podemos indicar es la unión en yugo en el área emocional. Primero, para poder entender esta parte de la palabra, tenemos que entender que también nos habla el Señor en unión del yugo en el área emocional. Cuando Dios nos manda a no unirnos con yugo desigual, también en el primer punto es en el área emocional, que nosotros digamos queremos tener una persona que no conozca de Cristo. Dios manda a no alianzarnos con un pueblo no creyente. Vamos a ver en el libro de los Éxodos, capítulo 34, Éxodo 34, Éxodo 34, vemos aquí en la palabra, el versículo 15, dice: por tanto, no te harás alianza con moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecen sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio. O tomando de sus hijas, el verso 16, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Como primer punto que podemos ver aquí, es que Dios nos manda a dar una advertencia. Cuando hablamos del área emocional con un incrédulo, lo que leímos en 2 de Corintios 16, 14 al 15, que no te unas a un yugo desigual. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que no podemos nosotros unirnos emocionalmente y sentimentalmente. ¿Qué queremos decir emocionalmente? En muchas ocasiones, mucho pueblo de Dios quiere traer personas del mundo a su vida sentimental, compartir su vida, compartir sus ilusiones, compartir su tiempo, compartir en el área marital, o sea, casarse con personas no cristianas. Cuando hablamos de lo que es este versículo, estamos hablando en lo que leímos en 2 Corintios 6:14, nos quiere decir de que no tenemos que unirnos a estas personas, porque va a ser nuestro corazón que se incline a sus dioses. Por eso es que Dios advertía en lo que leímos en Éxodo 34, 15 y 16, no hacer una alianza, una unión. ¿Por qué? Porque va a hacer inclinar nuestros corazones, va a hacer que nuestros corazones se inclinen a los dioses de ellos. Vamos a hacer que nosotros convertirnos a esa persona.
Y la palabra nos advierte claramente que nosotros, ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos en ellos. Por eso que Dios le dice claramente en el 34, 15 y 16, no hagan que tus hijos se unan a sus hijas que van a hacer caer sus corazones. Y hay muchos ejemplos que podemos ver en la palabra, muchos ejemplos vívidos, como uno de ellos podemos tomar a Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4, el número de Jueces, capítulo 16, verso 4, dice así la palabra del Señor. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y en el verso 14, 1 y 2, descendió Sansón en Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Justamente el primer ejemplo más vivencial fue Sansón. Sansón fue una promesa de Dios hacia la mujer de Manoa, que era una mujer estéril, le dijo la cual este niño iba a ser un niño consagrado, un niño nazareo, porque justamente en su cabello no iba a pasar, no se iba a rapar, no se iba a cortar el cabello de aquel niño y no tenía que beber ni vino ni sidra. Entonces era un pacto que Dios hizo con la mujer de Manoa para darle este pequeño, era una promesa. Entonces, ¿en qué podemos ver este punto de Sansón? Sansón era una promesa de parte de Dios para la mujer de Manoa. Y entonces le advirtió que no tenía que unirse a mujeres filisteas. Pero Sansón en su corazón se quiso unir tanto a la primera mujer filistea, en Jueces 14, 1 y 2, y también se quiso unir a una mujer Dalila. Como ya todos nosotros sabemos, la historia de Sansón y Dalila, que fue seducido por una mujer, que le confesó la promesa del pacto de Dios, que no podían cortar su cabello. Es una representación del pacto de Dios con su pueblo, que no tenía que unirse a otro pueblo. Pero Sansón lo hizo. Sansón realizó algo que no tenía que haberlo hecho. Entonces vemos aquí el ejemplo más claro de esa unión en desigual, en ese yugo que se formó entre Sansón y Dalila. ¿Por qué? Porque fue un yugo, una unión, una coyunda. Otro también caso vivencial es el de Salomón. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 y 2. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegues a ellas, ni ellas lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Justamente uno de los hombres más sabios de la tierra, llamado Salomón, formó vínculo con estas mujeres, con las moabitas, con las amonitas, con las de Sidón, las eteas, con mujeres de otro pueblo con costumbres paganas. ¿Por qué Dios nos advierte en el área sentimental en lo que leímos? Justamente como primer punto, leímos en el área sentimental, no alianzarnos con personas de otro pueblo, no cristianas, porque van a ser inclinadas nuestros corazones. Por eso es que claramente decía en 2 Corintios 6, 14 y 15 lo que leímos, no te unas al yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la gente que está en la oscuridad con la gente que está en la luz? No tiene ningún tipo de comunión. ¿Por qué? Porque no siguen a los mismos dioses. Por eso es que Dios le advertía, los dos casos grandes de Salomón y Sansón son los casos más vivenciales según la palabra de las uniones que se hacen en romances con gente que no sea creyente. Estos dos hombres, tanto Sansón y Salomón, fueron hombres que fueron conforme al corazón de Dios, muchas ocasiones con pactos sabios
porque Sansón tenía el pacto sobre su cabeza. Salomón, la sabiduría de parte de Dios, una sabiduría la cual ningún hombre tenía sobre la tierra. Pero su corazón, dice la palabra, lo que leímos en 1 Reyes 11, 1 y 2, que él se llegó a estas mujeres con amor. A veces nosotros nos dejamos llevar, muchos cristianos que no están maduros en la fe, se deja llevar por el sentimentalismo, hermano. No, yo siento que esta persona es para mí. Y Dios nos advierte antes que hagamos algo. Dios nos da advertencia de hacer las cosas. ¿Tú no crees que tanto Sansón como Salomón, Dios no les advirtió que no se lleguen a mujeres que no sean de su pueblo? Porque iban a hacer inclinar sus corazones. Eso es lo que vemos como primer punto. El segundo punto también, justamente del yugo desigual, es los incrédulos son deshonestos en su negocio. Dios nos advierte a no juntarnos con el incrédulo en sus negocios. ¿Por qué? En sus negocios son balanza falsa. Son balanza falsa. Proverbios 16, 11. Proverbios 16, 11. Dice así la palabra de Dios. Peso y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son las pesas de la bolsa. En el verso también 20 y 23, lo que dice la palabra, capítulo de Proverbios 20, verso 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Y balanza falsa no es buena. ¿Por qué Dios nos advierte que no tenemos que juntarnos a hacer yugo con gente no crédula en nuestros negocios? ¿Por qué? Son personas que no tienen escrúpulos para obtener beneficios. Por eso es que Dios nos advierte en este punto, porque son personas con balanza falsa. O sea, son personas que van a hacer, a ellos no les importa hacer negocios ilícitos, a ellos no les importa los medios para obtener el dinero. Hay un adagio que dice que el fin justifica los medios. El mundano lo dice así, porque no tiene temor en su corazón. Pero un creyente no tiene que pensar en esa manera y no tiene que ser de esa manera. Porque cuando un cristiano pone un negocio, tiene que ir con balanza verdadera, como leímos delante, una balanza verdadera, lo que le agrada a Dios. Es una representación. ¿Por qué decía balanza falsa? Porque cuando la balanza es un instrumento que es para medir. Y muchas ocasiones, un ejemplo, la gente sabe cómo se maneja esas balanzas, saben cómo manipularla para que pese menos, pero ya saben cómo calibrarla para que se use el peso correcto y cobrar ellos más, pero están vendiendo menos. O sea, son personas que no tienen escrúpulos en vender. Por eso es que el Señor nos manda a no juntarnos en ese yugo. Pero hay muchos cristianos que lamentablemente creen que aún Dios no ve lo que está bien en nuestros negocios. Pero Dios ve también nuestros negocios. Tenemos que juntarnos con personas creyentes que van a ser justos en los negocios. Van a ser justos y leales. No serán personas inescrupulosas, o sea, no tengan escrúpulos para obtener medios. Otro punto más también que Dios nos advierte que estas personas, porque es una advertencia que Dios nos está haciendo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a no unirte a yugo desigual, como dije en el punto anterior, que no tenemos que solamente ver el versículo, ay no, que es para el amor. No, está bien para nuestros negocios, nuestras vidas seculares y nuestras vidas diarias. Dios nos enseña que unirse con negocio, con las personas no crédulas, nos dice claramente, ellos defraudan a sus trabajadores. Levítico 19, 13. Levítico 19, 13. Gloria a Dios. No oprimas a tu prójimo, ni le robes. No retengas el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Estas personas, las personas que no tienen de Cristo, no tienen temor. ¿Por qué digo que no tienen temor? Y el creyente tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas personas defraudan a los trabajadores. Les quieren pagar lo que sea.
quieren, digamos, perdonen la expresión, pero quieren que se saquen la madre por medio de dinero y no le pagan lo justo que es. Por eso que dice Levítico 19:13, no oprimas a tu prójimo porque ellos oprimen a sus trabajadores. Quieren que por menos dinero trabajen más y produzcan más y no quieren pagar lo que es justo. Un creyente no puede unirse a ese tipo de personas en los negocios porque está siendo canal de maldición. Por eso que el creyente tiene que ser una persona madura, aún en este momento reconocer y ver que no puede juntarse en negocio con las personas no crédulas. ¿Por qué? Porque tiene que comprender que ellos son personas que, como dije hace unos minutos, son personas inescrupulosas, no justas en pagar a sus trabajadores. No son personas justas que pagan lo que es. Pagan los trabajos como deben ser pagados. También dice en Malaquías, capítulo 3, verso 5, la parte B. Dice: y los que defraudan a su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y los que defraudan a su jornalero en su trabajo. En esas personas no hay temor. Un creyente tiene que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque si un creyente cristiano tiene su empresa, su fábrica, y tiene sus trabajadores a cargo, tiene que pagar lo que es a cada trabajador. Un ejemplo, si un trabajador paga 8 horas, por ejemplo, no más digo, y en cada hora le cuesta, un ejemplo, $3. Entonces, por 8 horas, 3 por 8, 24. Lo justo sería que por ese día ese trabajador cobre $24. Un ejemplo nomás, lo digo como ejemplo. Entonces, un cristiano con temor, porque dice claramente, no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Un cristiano con temor sabe que va a pagar lo justo. No, a este trabajador me trabajó 8 horas, tengo que pagarle por cada hora $3, son 24 por día. Toma, tus $24. Pero la persona no creyente, la persona no cristiana dice, no, tú me trabajas 8 horas, yo te pago $1.50 o $2, $1 menos. Son 16. Dice, no, es que yo soy el empresario, yo soy la persona dueño de la empresa. Entonces, no. Toma esto. Engañan. Un creyente no puede hacer así. Un creyente no puede unirse con ese yugo laboral. Un yugo laboral. No puede unirse. Otro punto más, ellos no pagan lo justo. Jeremías 22:13. Jeremías capítulo 22, verso 13. Gloria a Dios. Jeremías 22:13. Bien, dice así la palabra del Señor. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Personas, escúchame cristianos, personas no creyentes, personas incrédulas. No tenemos que tenerle, digamos, tampoco fobia, ni decir, no, yo no me junto contigo porque eres incrédulo. No. Nosotros tenemos como cristianos siempre ser luz en medio de las tinieblas. Pero no podemos unirnos tampoco en lo que es con negocios, con las personas no creyentes. ¿Por qué? Como ya hemos visto, ellos no van a pagar lo justo y la palabra lo dice y lo advierte. La palabra es una advertencia para nosotros, es la luz en medio de las tinieblas, la palabra de Dios para todo creyente. Como dice claramente lo que leímos hace unos minutos. Hay que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde. Un cristiano no tiene que ser así. Un cristiano siempre tiene que dar lo que es justo y pagar lo que es justo. Otro punto más que Dios nos advierte para no unirnos en yugo desigual con el incrédulo. Ya hemos visto 2 puntos. Primero, en el romance. Segundo, en los negocios.
y otro punto más que vamos a ver en esta tarde, tienen dinero mal venido. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Dice así la palabra del Señor. A ver, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene pobreza. La parte B, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Otro versículo más que tenemos que ver en Salmo 135 para confirmar lo que le estoy diciendo. Salmo 135. Salmo 130, versículo 5. Gloria a Dios. 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Estas personas tienen sus dineros mal venidos. Tienen sus dineros de forma ilícita. Tienen sus dineros, sus riquezas en forma mal venida. Yo digo algo, un creyente tiene que ser sabio en toda su forma de andar y de vivir. ¿Por qué digo que no tenemos que unirnos con el incrédulo en los negocios, en sus dineros? ¿Por qué? Como dije hace unos minutos, el adagio que dice, el fin justifica los medios. Yo he escuchado siempre que dicen, no, yo vendo droga porque mantener a mi hijo, por darle a mi hijo, darle a mi hija. Ese es el pretexto que pone. El mundano siempre pone un pretexto para conseguir dinero fácil y rápido. Por eso que el Señor nos advierte a no unirnos en el yugo, o sea, a no hacer una unión, a hacer justamente una yunta entre el mundano y el creyente. Porque yo me pongo a pensar un momento. Vemos que los bueyes son como toros, yo digo, son toros grandes, robustos. Pongamos a un burrito, que también es un animal de carga, y pongamos el yugo en el cuello de aquel toro grande, robusto, y pongámonos al burrito. ¿Qué pasaría? El toro grande va a escoger y andar arando, y va a estar arrastrando al burrito. No lo va a alcanzar. Asimismo, en la unión es el yugo del creyente con el cristiano. Más tarde que temprano te unirás a lo que Él hace. Te convertirás como uno de ellos. ¿Por qué? Porque vas a ser arrastrado. Por eso digo algo, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que saber que la fuerza y el poder no viene de nosotros. La sabiduría no viene de nosotros, sino viene de Dios. Por eso dice la palabra que el avisado ve venir el mal y se esconde. No que coge y me recibe el mal, no, de ninguna manera. Por eso nosotros tenemos que ser advertidos en la palabra. Como dije hace unos minutos, la palabra es nuestra lámpara en esta vida. La palabra de Dios es la que nos ayuda en nuestros caminos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, porque no es malo tener dinero. Pero la raíz del mal, lamentablemente las personas que no conocen de Cristo, es el amor al dinero. Por eso es que ellos hacen lo que sea para obtener un beneficio, para obtener un dinero rápido y fácil. Pero Dios no nos manda a nosotros a enriquecernos, a querer poner los ojos en las riquezas. ¿Por qué? Porque estas riquezas son pasajeras. Por eso que el Señor nos advierte claramente, estas personas lamentablemente son inescrupulosas en obtener sus dineros. A ellos no les importa nada. Degradan sus cuerpos, degradan sus personas. Hacen cosas ilícitas. Hacen cosas que a Dios no le agradan por obtener un dinero rápido, un dinero fácil. Por eso es que nosotros tenemos que comprender como creyentes, como hijos de Dios que somos, tenemos que aprender a que esa unión no tenemos que tenerla. Si podemos evitarla, gloria a Dios. Porque es la verdad que tenemos que aprender a evitar, porque a veces el creyente dice, no,
yo oro y ya está. No, 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 no. ¿Por qué? No es solamente orar. Es pedirle dirección a Dios y pedir dirección para la palabra nos guíe. Por eso es que hay muchos cristianos que han empezado en el espíritu y ahora están en la carne. O han tenido amistades. Por eso digo, las amistades son peligrosas, hay que tener mucho cuidado. Júntate con sabio y sabio serás. Mas el que se junta con necio va a perecer, dice la palabra. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que Dios nos está advirtiendo que nosotros el yugo no tenemos que hacer con la persona que no conoce de Cristo. ¿Qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia tiene Dios con Belial? Ninguna. No tiene ninguna concordancia. ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas y hacen cosas de tinieblas. Mas tú, mi amado hermano, eres un hijo de luz. Eres un hijo de fe, un hijo de esperanza, un hijo de Dios. Tú no puedes reflejar el mundo en tu vida. Por eso que nosotros tenemos que, a la luz de la palabra, darnos cuenta que esa coyunda o ese yugo tiene que romperse. Si estás en ese yugo, tiene que romperse. Si ya ves que tu colega de trabajo que no conoce a Cristo y estás empezando ahí, pero dices, no, ¿sabes qué, ñañito? Acá hay un buen negocio, toma. Y tú sabes que lo que está haciendo ese hombre es mal. Y si tú lo sigues, vas a caer igual con él. A veces el creyente es niño en la forma de pensar. Hay que ser niño en la malicia, pero astuto como serpiente en el andar de la vida. Por eso nosotros tenemos que comprender algo. Dios nos manda a ser sabios. Estas personas tienen sus dineros mal avenidos, sus ganancias mal habidas. Estas personas lamentablemente, ¿verdad? Porque yo digo algo, estas personas no les importa nada con tal de tener dinero. No les importa arrastrar a muchos creyentes, a muchos cristianos, a la soledad, a la penumbra, a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas. Porque alabados al nombre del Señor, tenemos que comprender algo. Y tenemos que ver a la luz de la palabra que Dios nos está advirtiendo. Mi hermano, porque el yugo no puede existir entre un creyente y un no creyente. No lo odies al no creyente. Guíalo a la verdad, pero no te puedes unir a un yugo. El yugo, como dije hace un minuto, era justamente ese artefacto que se pone a los bueyes. Lo que puse el ejemplo del toro grande y el burrito, que también es animal de carga. Tarde que temprano vas a ser arrastrado por el mal. Vas a ser arrastrado, porque vas a terminar arrastrado hacia la maldad. Salmo 52:7. Sino que confía en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Yo digo algo, hermanos amados, tenemos que comprender algo. Cuando Dios nos advierte en su palabra al yugo desigual, tenemos que ser personas maduras. Para ir terminando esta predicación, ya que tenemos que seguir viendo otros puntos, tenemos nosotros que darnos cuenta, tener madurez espiritual. Tenemos que ver las reuniones que tenemos nosotros. Hay un adagio de mundo que no me olvidé, pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces ese adagio de mundo tiene también un trasfondo cristiano. Tiene un trasfondo de que tenemos que tener cuidado, lo que antes dije en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, verso 33. No te equivoques, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Están corrompiendo las buenas costumbres. Mucho creyente lamentablemente está corrompiendo sus buenas costumbres con conversaciones que a Dios no le agradan. Vamos, ñañito, mira, este negocio está bonito para ti. Vente, ñañito, tú que eres cristiano, tú que eres un hijo de Dios, tú me vas a hacer bendición. Te meten en la palabra. Tú me vas a hacer bendición, mira, en este negocio que yo voy a hacer. Ñañito, ahí, acolítame, dice, acolítame. Y muchos creyentes dicen, no, es de Dios, porque yo soy bendición, yo soy luz. Yo voy a ser luz en medio de las tinieblas y ¡pac! Caen en eso.
mis hermanos, tenemos que nosotros darnos cuenta que Dios nos manda a ser prudentes. Lo que leímos, alabado sea el nombre del Señor, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También lo que dice la palabra en Isaías 55:8. Isaías capítulo 55, verso 8. No te hagas socios con ellos, ten cuidado, no hay que hacerse socio. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mira, lo que tú piensas, mi hermano, en hacer en un negocio con una persona no creyente, por eso hay que tener mucho cuidado, o también como el punto que vimos, unirse amorosamente o maritalmente, o sea, en el matrimonio con un no creyente. Tenemos que nosotros darnos cuenta que los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos, tus caminos, no son los caminos de Dios. Porque a veces el cristiano quiere coger y, no, porque soy creyente y soy cristiano, no, yo lo que yo voy a hacer es de parte de Dios, no. Por eso, como vamos culminando esta predicación, los caminos de Dios no son tus caminos. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Tú puedes pensar, no, está todo bien. Pero no es así, mi hermano. Porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que cuidar nuestras amistades, o sea, con quién te reúnes, con quién te estás haciendo socio en tu negocio. ¿Y cómo puedes aplicar esta predicación? ¿Cómo la aplicas? Bueno, mi hermano, entonces dime, ¿cómo puedo aplicar esta predicación a lo que tú me dices? Lo que leímos en antes 1 Corintios 15:33. Las reuniones. Aplícala primero con las reuniones. Si tú ya ves algo en una conversación que no está conforme a la palabra, o que te están dando un negocio medio chueco, medio turbio, ¿sabes qué? Dile, no, sabes que yo soy cristiano, no me agrada esto. Así lo puedes aplicar esta predicación en tu vida. O cuando ves que ya una persona te está diciendo, no, ¿sabes qué? Este negocio, ves, tienes plata rapidito, ñaño, vente. Aplícalo, no, aplica la palabra, no. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tienes que guardar tu corazón, mi hermano. Guarda tu corazón. En antes leímos justamente el amor al dinero. Guarda tu corazón. Porque Dios cuando bendice, Dios bendice en su momento y en su tiempo. Dios bendice conforme a su corazón, en su momento y en su tiempo. Pero a veces el cristiano lamentablemente quiere decir, bueno, ya, quiere ser Dios actual, Dios flash, hacerlo de una de las cosas, y no es así. Dios tiene siempre su momento. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es el hermano de la vida. A la persona, al ponerte, como se dice vulgarmente, una cascarita, mira, ¿sabes qué? Este negocio te va a salir buena plata. Pero ya te dice la otra persona de qué es el negocio. Y tú aceptas. Hermano, no estás guardando tu corazón. Aplica la palabra guardando tu corazón. Dice, ¿sabes qué? No, te respeto, eres mi amigo, te conozco, pero ahí nomás, aléjate. Como dije hace unos minutos, el avisado ve venir el mal y se esconde. Si ya te vienen con negocios medio raros, medio turbios, mejor ábrete. Trátalo en paz, di conforme la palabra y aléjate. Eso lo puedes aplicar. Aléjate de esos negocios turbios, mi amigo, mi hermano. Aléjate de los negocios medio raros que tiene la gente, porque tú eres luz. Guarda siempre tu testimonio delante de Dios y de los hombres. Recuerda que tú eres una carta abierta al mundo. Eres carta abierta. Y cualquiera dice, ese es cristiano. No es por ti, sino porque el que está en ti, es el que vale más que ti mismo. ¿Por qué? Porque tú en este mundo vienes a ser un ejemplo para aquella oscuridad. Pero si la oscuridad te ve que estás convirtiéndote en la oscuridad, ¿dónde está el testimonio de aquel que te llamó? Aplica, mi hermano, esto. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbio 28:11. Proverbio 28:11 dice así la palabra de Dios.
El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre escudriña, mas el pobre entendido lo escudriña. La parte B, mas el pobre entendido lo escudriña. Mejor es que, aunque tengas, dice la palabra en el libro de Proverbios, no me des riqueza, ni tampoco me des pobreza. Porque si me das riqueza, te olvidaré. Y si me das pobreza, robaré y maldeciré tu nombre, dice el libro de Proverbios. Manténme con el pan necesario. Aplica esta palabra. No te quieres enriquecer más antes de tiempo con dinero fácil y rápido, mi hermano. ¿Por qué? Ese yugo te va a arrastrar, lo que dije hace unos minutos. Ese yugo te va a arrastrar al mal. Aplica la palabra en tu vida. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Así lo puedes aplicar. Amén. Entonces, para terminar, Proverbio 21:5, la parte A, dice así: los pensamientos diligentes ciertamente entienden a la abundancia. Sé diligente primero en buscar el de Dios, y Dios te abrirá toda puerta, y Él te guardará de ahora y por los siempre. Dios les bendiga, mis santos hermanos. Amén.